Discúlpame si en algo te ofendí. En el episodio de hoy, el arte de la disculpa genérica. Bienvenido al 2025, segunda temporada de Y si no fueses tan bueno. Yo soy Quique Verdini, licenciado en Psicología, y hoy vamos a analizar aquella vez que te pidieron disculpas, pero sin saber siquiera en qué te ofendieron, pretendiendo que le retiraras los cargos, se te pasara el enojo, olvidaras todo lo que pasó, en definitiva, que te pongas a laburar vos. Hoy desnudamos la artimaña de la disculpa genérica para mirarle bien los hilos y plantearnos seriamente no tomar nunca más este tipo de disculpas como algo válido, ya que es en esencia una estafa. Vos me vas a perdonar, pero tenemos que ir rápidamente a la escena del día con nuestros queridos artistas. Hola hermosa, te mandé un par de mensajes y no me respondés. Veo que estás enojada, así que discúlpame si en algo te ofendí. Avísame si querés hablar y me comunico. Besis. ¿En serio me decís? Anoche me quedé esperando como un imbécil hasta las 10 de la noche porque íbamos a salir. Me dijiste que no podías porque estabas cansado y después te fuiste a un bar con tus compañeros. Estuvimos toda la semana planificando la salida. Trabajé 14 horas de corrido para tener el día libre y estar juntos. Tarado. Bueno, gordita, terminamos tarde de armar el proyecto y Esteban propuso ir a tomar algo para relajar. Disculpame si te molestó, pero pintó así. ¿Qué querés que haga? Gordita, nada. ¿Y qué quiero que hagas? Bueno, cuando te juntes con tus amigos, pediles que te expliquen cómo sos, a ver si se te cae una idea, por lo menos, para saber qué es lo que generás en los demás. El ser humano promedio no vivirá en paz en la medida que sepa que ofendió un ser querido, experimentando sentimientos horribles de culpa, frustración y angustia. Se verá impulsado a reconocer su error, pedir disculpas y, en el mejor de los casos, reparar. Y a esto le llamamos arrepentimiento y enmienda. De la misma manera, será altamente probable que no experimentemos paz hasta que el que nos ofendió aparezca, reconozca su error, dimensione cuánto y cómo nos ofendió, se muestre arrepentido y recién aquí tenemos la puerta para el camino del perdón. La intención y su problema. El disculpador serial querrá que le retires los cargos fácilmente, querrá que se te pase el enojo rápidamente y querrá que te olvides todo fácilmente. Solo por decirte la palabra, discúlpame. Ya le pedí disculpas. No sé qué más quiere. El problema es que si me pedís disculpas genéricas, sin haber entendido la conducta ofensiva, me estás poniendo a laburar a mí. Tengo que ponerme a minimizar tu conducta, relativizar lo que hiciste, dejarlo pasar, pensar y valorar que, bueno, por lo menos tuviste la voluntad de venir a pedirme disculpas. Y el rencor me lo meto, bueno, fingimos demencia. Bueno, tampoco es para tanto. Por lo menos tuvo el gesto de pedirme disculpas. Algo es algo. Otra perspectiva. Entonces, si te mandaste alguna, para. No salgas como un loco a pedir disculpas. Primero, tengo que manifestarte que yo hice algo que no estuvo bueno. Luego te escucho para que vos me digas si hubo algo más que te haya dañado o afectado. Por último, me manifestaré de acuerdo con lo que me estás diciendo y si estoy en desacuerdo, me tomaré un tiempo para pensarlo o bien un tiempo para que mi ego me permita ver en qué estoy cometiendo el error. Ahora, lo no recomendable es que te tires tierra encima intentando un mea culpa porque en realidad el otro te lo va a percibir como una victimización y lo último que busca una victimización es reparar el daño en el otro. Perdón, amor. Vos siempre me demostras tu grandeza y yo soy lo peor. Y de esta manera vamos a ver cómo queda la escena. Hola, hermosa. Ya sé que la recontra embarré, pero quisiera que me digas, ¿qué te molestó tanto? Hace meses que no salimos porque nunca tenemos tiempo y supuestamente teníamos muchas ganas de estar juntos.
Compré las entradas para el cine, reservé el restaurante y me quedé esperándote vestida. Me sentí una tarada que siempre quiere ver en vos a alguien que no sos. Pucha, amor. La verdad, tenés razón. Es cierto que se hizo tarde trabajando, pero podría haber parado mucho más temprano y terminar el lunes con tiempo de sobra. Después necesitaba relajar y nos fuimos al bar. No contemplé que te iba a poner así. Francamente, fui un completo egoísta. El problema es que vos te decís egoísta y me das la razón. Después prometés cambios, pero luego todo se repite. Solamente querés que se me vaya el enojo y en realidad estaría bueno que veas que siempre antepones tus necesidades por sobre las de los demás. Si me das la oportunidad, te prometo que voy a encontrar la manera de compensarlo. Espero que me dejes ir a verte. Me gustaría pedirte disculpas en persona. No es necesario, con que lo entiendas es más que suficiente. Y podés venir cuando quieras. Estoy del otro lado de la puerta. ¿Me abrís? Moraleja. Somos humanos en permanente evolución y en el camino, al parecer, nos dimos cuenta lo feo que es ser una persona soberbia y orgullosa, que no reconoce sus errores. Entonces más vale una disculpa a tiempo que un silencio violento. Pero no somos tan buenos. No solamente ofendemos a los demás, sino que los ponemos a laburar para que nos disculpen, siempre queriendo sacarla barata o gratis. Enceguecidos por el ego, que siempre la quiere llevar un poco más allá, nos convencemos de que el problema es del otro si no nos quiere tomar las disculpas o ser engreído y rencoroso. Y cada año que pasa, nos perdemos miles de oportunidades de aprender un poquito más sobre nuestro costado ofensivo y dañino, porque no se nos cae una pregunta o por el terrible miedo que le tenemos a ser malas personas. Y si no fueses tan bueno, ¿qué pasaría si el mundo te viese real? No te vayas, que todavía no terminó. Lo bueno y lo malo, hay un punto vital. Ser humano es simplemente ser. Para saber más de nosotros y enterarte de nuevos contenidos, seguinos vía Instagram como Kike-Verdini y en YouTube como Y si no fueses tan bueno, te esperamos. Staff. Idea de contenidos. Locución. Kike Verdini. Diseño digital y gestión de medios. Isabela Castro. Producción musical. Edición artística. Mezcla, masterización y musicalización. Dos Motores Estudio. Experiencias sonoras. Voz en off. Corrección de textos. Mariano Villatoro. Actriz. Dayana Romero. Bienvenido al 2025, segunda temporada del programa Y si no fueses tan bueno. Hoy desnudamos, para mirarle bien los hilos, ¿a quién desnudamos? Hola Mauro, ¿cómo estás? con ese sarcasmo, Mauro, ¿eh? Si queda como el porta. Y hoy analiza... me olvidé de presentar. ¿En serio me decís? Tenías que estar callada. Y tomar la decisión de, tal vez, no te la estás inventando, no era así el escrito. Me olvidé. Te mando un beso. ¿Acá? Claro. Bueno, cuando te juntes con De tus vuelta. amigos... Vamos de vuelta. Tarado. Pero pintó así. ¿Qué querés que haga? Y plantearnos, ciertamente, ¿viste? Cuando le empecé a chamullar. O podemos decir algo como, En el episodio de hoy... Oh, qué hincha pelotas que estás. Algo es algo. Francamente... Dale de vuelta al tarado. Tarado. La verdad, tenés razón.